Las tensiones en el imperio, y la impopularidad de Magencio le llevó a realizar los juegos. Durante los mismos la gente se burló del emperador y le gritaban que el avance de Constantino no podía ser detenido. Hecho una furia, hizo consultar los libros civilinos, que determinaron que al día siguiente, 28 de octubre, un enemigo de Roma morirá. Tomando esta profecía como la predicción de la muerte de Constantino, Magencio, que originalmente había planeado permanecer dentro de las murallas de la ciudad y evitar la batalla, decidió unirse a su ejército y marchar para enfrentarse a Constantino fuera de las murallas aurelianas. Mientras tanto en el otro bando, Constantino tuvo una visión. Hay dos versiones del relato. En uno se afirma que Constantino tuvo un sueño en el que se le aparecieron las letras griegas Ki, X, y Rho, las dos primeras letras de la palabra Cristo, superpuestas. En la otra versión registrada por el antiguo historiador cristiano Eusebio, se afirma que Constantino vio una cruz aparecer a la luz del sol, con estas palabras, cuya traducción al latín es in hoc signo vinces, con este signo, vencerás. En cualquier sentido, Constantino, convencido de que había sido elegido como un instrumento de los dioses, ordenó a sus tropas, que marcaran en pintura blanca las letras griegas Ki y Rho en sus escudos redondos del siglo IV. Magencio ordenó sacar las tropas de la ciudad y levantar su campamento enfrente del puente Milvio, un puente de piedra que cruzaba el río Tíber conectando la vía Flaminia con la capital imperial. La defensa de esta zona era imprescindible si Magencio pretendía mantener a su rival alejado de Roma, donde el Senado se apresuraba a votar sobre entregar la ciudad a su adversario. Magencio había mandado destruir parte de la estructura del puente mientras se preparaba para resistir un asedio en la capital. El emperador se vio forzado a reparar el puente y a construir otro de barcazas a fin de trasladar sus tropas al otro lado del Tíber. Al amanecer del 28 de octubre de 312, que coincidía con el día del nombramiento de Magencio como emperador, lo que se consideraba un buen augurio, Magencio cruzó el río Tíber por el reparado puente Milvio y el puente de Barcazas, ambos se encontraban a unos 3 kilómetros de las murallas de Roma y desplegó su inmenso ejército de 70.000 a 100.000 efectivos. La mayoría eran novatos y no habían sido probados en combate, en un lugar cerca de la localidad de Saxarubra al norte del río, con el río a sus espaldas. El paso del río, que fue una operación lenta y laboriosa, dio tiempo suficiente a que Constantino contaba con unos 45.000 efectivos, la mayoría veteranos, pudiese acudir a su encuentro. Ambos ejércitos desplegaron a la manera tradicional, con la caballería en las alas y la infantería en el centro. El frente era estrecho, ya que había bosques y laderas de montaña a ambos lados. Con lo que la superioridad numérica de Magencio, que era casi de 2-1, se vio reducida a condiciones de hacinamiento. Magencio no pudo desplegar en frente amplio y el centro tenía mucha profundidad. Sin embargo, era inferior en caballería. La batalla se inició con el choque de las caballerías en las alas. Constantino, que luchaba en primera línea con su caballería, consiguió derrotar a la caballería de Magencio, que se dio a la fuga y huyó al Tíber, donde muchos intentaron cruzar el río a nado, mientras las infanterías en el centro. La batalla estuvo inconclusa hasta que regresó la caballería de Constantino, que los atacó por el flanco y por la retaguardia. En el centro la infantería de Magencio comenzó a retroceder y se originó un éxodo masivo hacia el puente de Barcas. Entre los primeros en huir del propio Magencio, que estaba abrumado por la multitud y cayó al río, donde el peso de su armadura lo arrastró hasta el fondo, seguido por muchos de sus hombres en la misma condición. El puente de pontones no podía soportar el peso de los fugitivos y se desplomó, mientras que otros fueron empujados hacia el agua por la presión de las tropas de Constantino. La misma suerte corrió la guardia pretoriana, la última en ceder, que fueron masacrados hasta el último hombre. Posteriormente Constantino la disolvió. Batalla de Tsirayumo Campus Ergenus, abril del 313, en Oriente pronto se desató la lucha por la supremacía entre Licinio y Maximino Dacia. Maximino había cruzado el Bósforo en el 313, con un ejército de unos 70.000 efectivos y tomó Bizancio. Después procedió a poner sitio a la ciudad de Heraclea Perinto, que capturó después de 8 días de asedio. Maximino se adelantó a la primera estación, a 25 kilómetros más allá de Heraclea.
Al llegar allí, le llegaron noticias de que Licinio venía de Adrianópolis y había acampado con su fuerza, que eran unos 30.000 efectivos, en la segunda estación, a 25 más adelante. Después de un periodo de negociaciones infructuosas, en que ambos augustos intentaron ganarse la lealtad de los ejércitos del otro, los emperadores se enfrentaron en una batalla el 30 de abril en Sirayún, se identifica con la ciudad contemporánea de Souroulon, actual ciudad turca de Sorolu, al sur de Adrianópolis. Maximino tenía las provincias asiáticas. Licinio, por otro lado, había reunido un ejército de 30.000 de las provincias de Iliria. A medida que la batalla comenzó, Licinio inicialmente se vio abrumado por la superioridad numérica Maximino. Sin embargo, su habilidad militar y la firmeza de sus tropas pronto cambiaron las tornas a su favor. Al final del día las fuerzas de Maximino fueron derrotadas y puestas en fuga, obteniendo una victoria decisiva. Maximino no perdió el tiempo tras su derrota. 24 horas después se le vio pálido, temblando,